Continuamos en Minuto a Minuto con nuestro siguiente invitado, Ricardo Forster. Le agradecemos por venir, por estar aquí con nosotros. Bueno, casi no necesita presentación, pero yo quiero leer textualmente. Es doctor en filosofía, profesor, investigador de la UBA, miembro además de Carta Abierta. Y Carta Abierta vuelve a hacer noticia por el pedido que realizaron en las últimas horas, que, bueno, mejor que él lo cuente. Gracias por venir, bienvenido. Un placer, gracias. ¿De qué se trata este pedido? Que hoy vuelve a hacer noticia y que tiene que ver con quien vemos aquí detrás, con la expresidenta de la Nación. A ver, es una carta donde de algún modo se recorre lo que está sucediendo en la Argentina, se hace mucho hincapié en el daño estructural que las políticas del gobierno de Macri vienen generando en casi todas las esferas de la vida del país, económica, social, cultural, institucional. La verdad que no hay zona de la vida argentina que no haya sido maltratada en estos casi ya 3 años de gobierno del macrismo. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional llevan a no solo a la ruina del país, sino a hipotecar el futuro de las próximas generaciones, a un daño inmediato sobre el salario, el poder adquisitivo, el consumo, las pymes. Podría estar toda la tarde describiendo que cada una de las políticas que ha venido tomando el gobierno nacional han impactado negativamente sobre la sociedad. Frente a eso, la Carta asume una posición. Yo no he participado de la escritura de la Carta porque no tengo una relación ya tan fluida como la que tenía antes con Carta Abierta, pese a que son amigos, compañeros y de vez en cuando participo, pero sí la leí previamente, me pareció una carta muy ajustada, larga, pero porque se dicen muchas cosas y se atacan muchas cuestiones que tienen que ver con las distintas realidades que se están viviendo en el país, y con algo muy potente, me parece a mí, que es tanto el título de la carta como el final de la carta, cuando se plantea que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata por un gran frente opositor a presidenta de la Nación el año que viene. Creo que ahí hay una toma de posición muy clara y también una diferenciación muy directa respecto a lo que algunos llaman peronismo racional o algo por el estilo, ¿no? Ricardo, lo planteaba la semana pasada a un sindicalista, creo que a Héctor Daer. Estamos ante la presencia de un gobierno que en el 2015 irradió esperanza y progreso en la campaña y ahora vemos un retroceso en todos los órdenes. Vos sabés que yo a comienzos del 2016, creo que en marzo o abril, en un reportaje en una radio, pronuncié una frase y la expliqué. Fue una frase maltratada de una manera impresionante porque dije, yo no quiero que al gobierno de Macri le vaya bien, porque si le va bien, las consecuencias van a ser, y enumeré no porque yo haya sido un profeta, simplemente analizando lo que era una política neoliberal aplicada a rajatabla en el país, anuncié lo que iba a venir: caída del salario, endeudamiento feroz, pérdida de la soberanía, aumento de las tarifas, caída de lo que el Estado debe hacer, que es ocuparse de la dimensión educativa, de la salud. No imaginaba quizás una velocidad para el daño tan rápida y para el endeudamiento tan feroz. Digo, ni siquiera la dictadura se endeudó tan rápido. No recuerdo un gobierno que se haya atrevido a quitarle envergadura a un ministerio clave para cualquier sociedad como es el Ministerio de Salud. Ni hablar de un ministerio con el que tengo una afinidad porque soy profesor en la universidad e investigador, como era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, una de las grandes decisiones de Cristina, que fue convertido en secretaría, o el Ministerio de Trabajo, con lo que significa, y hoy más que nunca, convertido en secretaría. La verdad es que uno habría que preguntar, ¿es para sorprenderse? Hay que ser muy naif o muy inocente para imaginar que el proyecto de país que incubaba el macrismo iba a tener consecuencias distintas a las que hoy está teniendo, insisto, en todos los órdenes. No hay un solo orden de la vida argentina que se satisfaga en términos de política, salvo los pequeños núcleos del poder económico financiero. La bicicleta financiera. La bicicleta financiera o el sector concentrado de la producción agropecuaria, los grandes exportadores cerealeros. Fíjense que les pusieron 4 pesos de gravamen y con el dólar subiendo hacia cifras que no sabemos cuáles serán en definitiva, prácticamente ese gravamen es un chiste. Por ejemplo, se liberó
a las nafteras, a las petroleras, para que decidan ellos cuándo aumentar la nafta, un precio clave de la economía que ya no está como instrumento en la decisión soberana del Estado. Bueno, creo que todo eso está en esa carta y está también el reclamo de la construcción de una oposición genuina en la Argentina y no en un juego de alternancias con un grupo que creo se parece más al macrismo que a cualquier otra cosa, ¿no? Ricardo, hablaba justamente de esta diferenciación, ¿no?, con el otro sector del peronismo, sí, que incluye la carta, bueno, y la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner puntualmente, ¿no?, sí, como candidata. Mi pregunta es, ¿por qué Cristina? A ver, por muchas cosas. Primero porque los liderazgos no surgen de una probeta, no son el producto de un juego de publicitarios y sociólogos, sino que nacen de la propia vida de una sociedad y sobre todo los sectores populares. Cristina representa no solamente el devenir de 12 años de gobiernos que creo fueron los mejores 12 años para la gran mayoría de los argentinos y argentinas, después de décadas, por supuesto no tomo en cuenta la infamia de la dictadura militar, si tomamos los gobiernos democráticos, quizás el gobierno de Alfonsín al comienzo por las expectativas que generó, pero cuando comparamos la verdad es que mejoramiento del salario, de las infraestructuras de la vida argentina. Yo como profesor universitario viví la travesía de la crisis más profunda de la universidad y la recuperación no solo del salario de los docentes, sino de la vida universitaria, de la investigación, la repatriación de más de 1000 científicos de todas las áreas, la política internacional, la sensación de sentir que teníamos un país genuinamente autónomo, los jubilados, una de las grandes amenazas que ya se está concretando por la pérdida del poder adquisitivo del salario de los jubilados, es que las jubilaciones sean licuadas, porque ese es uno de los deseos del Fondo Monetario, la reprivatización del sistema jubilatorio. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se pudieron jubilar más de 3 millones de argentinos y argentinas que por distintos motivos no habían podido jubilarse, porque sus patrones no los habían puesto en blanco, porque estuvieron desempleados durante mucho tiempo de sus vidas, porque eran amas de casa. Mi mamá, ama de casa, crió 4 hijos, pudo jubilarse porque no tenía aportes. ¿Cómo iba a tener aportes si ella creo que muy poco tiempo en su vida trabajó fuera de un trabajo, bueno, vos sos mujer, de un trabajo tremendo como es el de no solo cuidar a los hijos, sino la casa. Hoy, por suerte, hay un movimiento de mujeres que han pasado por arriba de tantas cosas y que cambia la lógica de lo que es la vida de una mujer. Pero una persona que tiene 60 años vivió otra sociedad y poder jubilarse no fue un privilegio, fue un derecho. Yo estoy muy cerca porque mi esposo trabaja con el tema de la discapacidad y de la infancia. Lo que está haciendo este gobierno con los discapacitados, este miércoles hay una marcha federal que va a confluir en el Congreso pidiendo lo que es la continuidad de un derecho, no de un privilegio. ¿Puedo interrumpirlo sí. en esto? Porque yo creo que sí hay mucha confusión en general en la sociedad en este punto. Sí. En que muchos están convencidos de que hay cuestiones que son privilegios y injusticias, algo que fue injusto, sí, y que nos llevó hasta este lugar. A ver, ¿cómo explicaría esta diferencia entre lo que es un derecho y nos merecemos como sociedad y lo que es un privilegio? El lenguaje es una clave... Parece una obviedad, ¿no? No es ninguna obviedad y tu pregunta es buenísima. El lenguaje es una de las claves que articulan una sociedad. Si yo transformo la palabra derecho en la palabra privilegio, obviamente que la sociedad va a decir, si es un privilegio, ¿por qué tengo que pagarlo a través de mis impuestos? Un derecho es una conquista, un derecho tiene que ver con un largo camino recorrido por un colectivo, por una minoría, por la totalidad de la sociedad. Derecho a las vacaciones, derecho a, por ejemplo, si una mujer está embarazada, tener el tiempo que necesita antes y después del nacimiento de su hijo. Sí, que un discapacitado que no puede trabajar tenga un ingreso, ¿no? Que como sociedad le podamos dar eso como mínimo, ¿no? Por supuesto. Una sociedad que va vulnerando sus derechos es una sociedad más infame, más canalla, para cada vez menos. Entonces, cuando uno dice privilegio, ya está tachando el derecho. Otro ejemplo, el famoso trabajo insalubre, por ejemplo, los trabajadores del subterráneo que trabajan en condiciones muy difíciles en los socavones de los subtes, han ganado
por sus luchas, el derecho a la jornada de 6 horas. Pero esa jornada de 6 horas no es un privilegio, es un derecho, de la misma manera que es un derecho la asignación familiar, que la asignación por hijo para mujeres que no tienen un trabajo registrado no es un privilegio, sino que también es un derecho. Bueno, a todo eso hay que ponerle el nombre concreto, porque cuando cambia la manera de nombrar algo, o se lo violenta, o se lo elimina, o literalmente se convence a una parte de la sociedad que es injusto. Por ejemplo, a los docentes. Nosotros aportamos a una caja y a su vez aportamos otra parte de nuestro salario que tiene que ver con el famoso 82% móvil. Todos los meses aportamos una parte de nuestro salario a una caja complementaria. No es un privilegio que un docente primario, secundario, universitario, de profesorado o del jardín de infantes se jubile y en esa jubilación tenga el derecho, por ejemplo, al 82% móvil. Y así podríamos nombrar muchos otros derechos que el neoliberalismo, al convertir semánticamente en privilegio, los anula. Por ejemplo, el derecho a jubilarse de las mujeres a los 60 años, de los hombres a los 65, que hoy está amenazado, las mujeres pasarán a 65, los hombres a los 70. Dentro de pronto también hay quien todavía discute el aguinaldo. ¿Cómo pagar aguinaldo un 13º mes? Todo eso lo hemos visto en la flexibilización laboral de los años 90, es lo que le falta a este gobierno para completar de realizar lo que el fondo le exige en jubilaciones, en trabajo y demás. Ricardo, su análisis sobre por qué el kirchnerismo con Daniel Scioli pierde en el 2015. Leí una entrevista de Dilma Rousseff, ya cuando ella no era presidenta de Brasil, y ella decía, hago autocrítica, subestimamos las fuerzas de derecha, dice Dilma Rousseff, nos apartamos de la clase media y de los movimientos sociales. ¿Qué pasó con el kirchnerismo que termina perdiendo en el 2015? A ver, ahí hay una diferencia, ¿no? Dilma en realidad gana la reelección. A Dilma la voltea un golpe parlamentario. El Frente para la Victoria pierde una elección, por poco, por 2 puntos, pero pierde una elección de balotaje, después de 12 años de gobierno, de años, sobre todo a partir de 2012, 2013, muy complejos económicamente, donde de todas maneras se privilegió el poder adquisitivo del salario frente a otras problemáticas. Se tuvo que atacar la famosa restricción externa, llamaron cepo al hecho de racionalizar el acceso a los dólares. Ya vimos las consecuencias de una liberación completa por parte del Estado para que todos los que pueden, por supuesto, compren los dólares que quieren. Sabemos que el trabajador en general no compra dólares, mientras que la liberación de la compra de los dólares lleva a lo que es la famosa restricción externa de la Argentina, que es una vieja problemática histórica que hace que un proceso de sustitución de importaciones, de reindustrialización, necesite insumos, necesite bienes de capital, maquinarias, necesite dólares para, a su vez, importar todas esas cosas, y los dólares no alcanzan. Por supuesto que también hay que colocar el papel de los grandes medios concentrados de comunicación, que sobre todo durante los años de los gobiernos de Cristina Kirchner, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajaron en una campaña inédita en la historia argentina para tratar de destruir los años de gobierno de Cristina, la figura de Cristina, y también a veces el cansancio, los cambios en el interior de las sociedades, las nuevas demandas, el hecho de que alguien cuando le va bien olvida que si le va bien no es solo por su esfuerzo personal, que también es por su esfuerzo personal, pero también tiene que ver por políticas públicas, por decisiones de Estado. Pero pasó en otros países de Sudamérica, los movimientos democráticos populares que generaron crecimiento en las clases medias, crecimiento en los sectores populares en términos de mejora de sus condiciones de vida, de acceso a consumos, no pudieron resolver algo tremendamente complejo, que el consumo no mejora moralmente a una persona. El consumo en general es una satisfacción individual, tiende más bien al egoísmo, tiende más bien a olvidar
su relación con el resto de la sociedad. Bueno, aquí Ricardo, disculpa que lo interrumpa. Sí. Acá hay familias que Cristina ha beneficiado, hubo ascenso social, y estas familias después terminaron votando fuerzas de derecha. Por supuesto, me he dedicado estos últimos casi 3 años a tratar de estudiar, de descifrar al neoliberalismo, no como fenómeno económico solamente, pues no lo es solo económico, sino que es un fenómeno de transformación cultural, del lenguaje, del sentido común, fragmenta la sociedad, produce fenómenos de desocialización, es decir, aquello que antes tenía que ver con pertenencias, identidades, se licúa, se mutila, se cambia. Nada más terrible que ver a alguien, por ejemplo, no sé, un verdulero de la Ferrera, un carnicero de la Ferrera diciendo: los choliplaneros, estoy en contra de las políticas sociales, cuando su almacén, su carnicería o su verdulería crecieron exponencialmente gracias a que sus vecinos gastaron el dinero que recibían por políticas sociales imprescindibles directamente de aquellos a los que ellos rechazaban. O muchos argentinos y argentinas que dijeron: no quiero que subsidien, no puede ser que pague tan poco el gas, la luz. Y casi se pusieron felices cuando una masa gigantesca de dinero fue al bolsillo de las grandes empresas y prácticamente hizo colapsar la economía de las familias. Hoy no hay familia de trabajadoras, de clase media, de sectores populares que no esté sufriendo el golpe terrible de lo que es el ajuste y el aumento de las tarifas. Quizás muchas personas de manera ingenua no imaginaron, no pensaron, no creyeron que lo que les... ¿Se acuerdan ustedes el famoso debate final entre Scioli y Macri, cuando Scioli decía muchas de las cosas que iban a suceder? Y Macri le decía a Scioli: pareces un panelista de 678, yo no voy a devaluar, no voy a subir las tarifas, no voy a quitar subsidios. Por supuesto, y esto sería largo, habría que también volver a explicar con más paciencia que los subsidios son una herramienta que el Estado tiene para proteger, por ejemplo, la producción local, para proteger que las pequeñas y medianas empresas sean competitivas a nivel local, pero también a la hora de poder exportar, subsidiar la energía. Por supuesto que hay momentos donde uno tiene que tomar ciertas decisiones y tratar de segmentar el subsidio, un montón de cuestiones. Yo no soy economista, pero trato más o menos de entender de qué va ciertas cosas. Lo cierto es que podemos mirar los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Creo, ustedes me dirán, no se tomó una sola medida en contra de las grandes mayorías, desde las clases medias a los sectores populares. En cambio, díganme una sola medida, una, que el gobierno de Mauricio Macri haya tomado en beneficio de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. Todas las medidas que tomó, con excusas múltiples, ya la pesada herencia no le funciona más, ahora usan otras excusas, pero todas las decisiones que ha venido tomando, y sobre todo en los últimos meses, después de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, son siniestras. Las consecuencias están a la vista: recesión que crece, desocupación que va a crecer, caída del poder adquisitivo del salario de una manera tremenda. Es decir, dijeron que la movilidad jubilatoria era un engaño, cambiaron el cálculo y lanzaron a los jubilados de vuelta a cifras de miseria. Bueno, uno puede encontrar muchas cosas para tratar de dar cuenta del pasado. A mí me interesa muchísimo la historia y creo que discutir el presente es también discutir el pasado. No eludo los problemas a los que se enfrentó el gobierno de Cristina, pero creo que se vuelve fundamental comparar, jugar en espejo, en términos del PBI. La decisión, si se aprueba el presupuesto, que espero que la oposición se haga fuerte y no lo apruebe, en relación a la educación, el recorte es salvaje. Nunca ningún gobierno, incluso creo que ni siquiera la dictadura, produjo un recorte en términos reales de lo que el Estado debe colocar en educación como el que el presupuesto del macrismo para el próximo año está definiendo. Entonces creo que esto es lo que también tenemos que discutir: qué daño se está produciendo
hoy en el tejido de la sociedad. Bueno, el ajuste en salud, ¿no? También en áreas que son imprescindibles. Uno entiende que para una sociedad son imprescindibles. Esto igual tiene más que ver con la filosofía, ¿no? Lo escucho hablar y se me vienen varias cosas que tal vez son como muy simples, pero si habrá algo en nosotros como sociedad de solo, de no valorar eso que ya obtuvimos, ¿no? Y empezar de pronto a valorar lo que no tenemos. Uno generalmente, el ser humano es un poco así. Sí. Y generalmente no valora lo que tiene, sino lo que le falta, ¿no? La mirada se posa ahí. Bueno, trasladado esto a la política o a lo que ha sucedido, es lo primero que se me ocurre escuchándolo hablar, ¿no? A ver, es interesante. No lo sé, no lo sé. A mí no me gusta hacer, porque que... hay una tendencia cíclica en Argentina a hacernos el harakiri, ¿no? Decir, qué terrible, es un país inviable. Incluso durante mucho tiempo, y ahora lo estoy escuchando de nuevo, yo me había puesto muy contento porque durante muchos años había dejado de escuchar aquello de, si me tropezaba con mis propios cordones porque no los había atado, lo primero que decía era, qué país de mierda, ¿no? Frase terrible, ¿no? Yo viví algunos años en México y creo que un mexicano se corta la lengua antes de pronunciar de su país una frase como esa. Bueno, pero fueron ¿no? muchos años, ¿no? Muchos también años de un mensaje durante toda la dictadura. A través de las publicidades. No, pero por eso quiero decir que hay muchas argentinas en la Argentina. No es justo que quienes hacen un esfuerzo inmenso por mantenerse, por vivir, por trabajar, sean homologados al corrupto, al empresario que fuga sistemáticamente su capital, o al político que solamente hace política para beneficio propio, o al sindicalista que piensa en su negocio y no en sus afiliados, ¿no? Yo creo que hay una parte importantísima de esta sociedad que por supuesto no votó Macri, primero, ¿no? Es decir, en el 2015 casi un 50%, casi la mitad, un 49% no votó al macrismo. Hubo una mitad, compuesta esa mitad por una parte significativa, no solo de la clase media, sino también de sectores populares, que votaron en contra de sus propios intereses. Un viejo pensador de siglos atrás hablaba de la servidumbre voluntaria, el mecanismo a través del cual un individuo o una comunidad acepta ser dominado por aquel que no lo domina solo por la fuerza, porque si fuera por la fuerza sería más fácil de explicar, con el garrote, con la represión es más fácil, claro. Y también es más fácil la rebelión, paradójicamente, cuando es clara la coerción. La dominación cuando es más sutil, cuando es una dominación cultural, por el lado del lenguaje, lo conversábamos hace un ratito, el tema del sentido común, convencer al otro de una cantidad de cosas, el papel de la industria de la cultura, de los grandes medios de comunicación, que es un papel clave a la hora de producir sentido común en la sociedad. Entonces yo a una sociedad lo bombardeo sistemáticamente y le voy mostrando. Los medios de comunicación se parecen un poco al agua. Yo cuando tomo un vaso de agua, no estoy analizando la composición química del agua, me tomo el vaso de agua. Los medios de comunicación cada vez más se parecen al agua. Se levantan con nosotros, se acuestan con nosotros, educan a nuestros hijos, tienen un papel clave. No es definitorio, yo no creo que los medios de comunicación determinan qué decide una sociedad, porque si no nos explicaría cómo una sociedad muchas veces logra hacer otras cosas. Sin embargo, tienen un papel extremadamente importante y han hecho un trabajo sistemático, tremendo, como yo no he visto nunca, para construir una realidad paralela a la misma realidad y han tenido éxito en muchos casos. Ricardo, Estela de Carlotto la he entrevistado aquí en C5N y ella ha dicho, el presidente nos destrata, jamás nos llamó cuando hemos recuperado un nieto, llamó para felicitarnos. Y Hannah Arendt decía, ¿no? Hablaba de la memoria histórica, que es lo que hace consistentes los proyectos del país. Horrible, a ver, así como una dictadura necesita que la sociedad olvide, sobre todo cuando termina la dictadura, la sociedad argentina, por suerte, una gran mayoría, y sobre todo los organismos de derechos humanos, y fundamentalmente las madres y las abuelas, no solo que no olvidaron, sino que insistieron, incluso cuando una parte significativa de la sociedad quería olvidar. Leyes de obediencia de vida y punto final durante la segunda etapa del gobierno de Alfonsín después de Semana Santa, decisión de indulto durante el gobierno de Menem. Una parte de la sociedad siempre quiso olvidar. Miremos el futuro, no miremos el pasado. Una sociedad que quiere realizarse, que quiere construir presente,
porque si no se construye el presente, no se construye el futuro, tiene que hacerse cargo de su historia dolorosa, pero también de su gran historia. Nosotros somos hijos de también una historia muy potente, de la historia de los derechos, de la historia de las grandes luchas sociales, de la historia de la construcción de la democracia. No solo somos memoriosos de la historia terrible del terrorismo de Estado, también tenemos memoria de lo que significaron políticas económicas desastrosas en democracia, como fue la década de los 90. Pero hay una parte de la sociedad que vive en el instante. Este es un tiempo en donde lo fugaz, el instante, el consumo inmediato. Lo que hoy es noticia, ahora a la noche ya se avejentó y mañana no lo recuerda nadie. Es un trabajo tremendo que el propio periodismo tiene que hacer para defender su oficio y que su oficio no se convierta en algo extremadamente volátil y fugaz. Porque justamente vivimos en el tiempo donde la comunicación y la información hace que el olvido esté a la orden del día. De ahí la responsabilidad, sobre todo de quienes administran y tienen un papel clave a la hora de gobernar un país. Cuando Macri se encontró, ¿se acuerdan ustedes con los granaderos? No hubo un asesor que más o menos le contara algo de la historia. 3 o 4 cosas que sabe un chico de escuela casi primaria para que no dijera ninguna burrada. Lo que pasa es que la burrada es el elogio de la ignorancia, de una ignorancia que en realidad no le importa. Es lo que a veces alguien ha llamado el fascismo de la ignorancia. A mí no me importa, me importa la historia, ¿qué me importa en el fondo San Martín, los granaderos? Tratar de entender por qué había una asimetría entre San Martín y Rivadavia. A mí no me importa nada. Yo gobierno desde otra lógica. Mi lógica es la lógica del negocio, la empresa, la mercadería que se vende rápidamente, la fuga de capitales, ¿no? Toda esa lógica hace que en realidad la memoria histórica para este gobierno no tenga ninguna importancia, ninguna. Es un gobierno que quiere olvidarse rápido incluso de sí mismo. Fíjense, 3 meses del mejor presidente del Banco Central que iba a tener la Argentina. 3 meses duró el Messi de las finanzas, ¿no? Creo que primo hermano del amigo del alma del presidente de la Nación, que se fue el día anterior casi sin avisar, porque sabía que su cabeza iba a estar en la bandeja de plata que tenía que entregarle el presidente Macri a aquella mujer que ahora no está aquí, que iba a ser la que supuestamente, fíjense qué frase tan perversa, la de Macri, que nos enamoremos nada más ni nada menos que de aquella que dirige la institución más perversa del neoliberalismo contemporáneo. Quiere que la sociedad, que va a ser, que va a ser dañada, que ya está siendo dañada por las políticas decididas soberanamente por quien ejecuta en verdad las políticas decididas por el Fondo Monetario Internacional, que es el propio Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera el ministro Duhovne ni el presidente Macri. Cada vez que hacen algo que no le gusta demasiado al fondo, viene una misión. Y la última que llegó, vino, muchachos, paren con esto. El negocio del dólar no es para que se la lleven algunos amigos solo de ustedes. Tiene que garantizar el pago de la deuda, tiene que garantizar que los grandes jugadores, los de primera A del mundo financiero, recuperen sus, entre comillas, inversiones especulativas, ¿no? Bueno, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa para entender por qué el gobierno quiere olvidar rápidamente, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por haber venido, ha sido muy amable. En la vorágine de la televisión, un día de semana a las 3 de la tarde, hemos logrado tener una charla muy, pero muy agradable, así que le agradecemos mucho por haber venido. Gracias. Bien, Dani, nos vamos a Diego.